El día de hoy vamos a exponer acerca del sistema nervioso autónomo y los dermatomas. Primero vamos a hablar acerca de la organización general del sistema nervioso autónomo. Como sabemos, el sistema nervioso autónomo se activa sobre todo a partir de centros que están situados en la médula espinal, el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Asimismo, ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo de la corteza límbica, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir de este modo en el control autónomo. Como ya sabemos, el sistema nervioso autónomo también suele operar por medio de reflejos viscerales, es decir, que las señales sensitivas subconscientes que proceden de un órgano visceral pueden llegar a los ganglios autónomos, el tronco del encéfalo o el hipotálamo, y a continuación pueden devolver unas respuestas reflejas subconscientes directamente al mismo órgano visceral para controlar su actividad. Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de sus dos componentes principales, los cuales son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la anatomía del sistema nervioso autónomo. De primero vamos a hablar acerca del sistema nervioso simpático, que está del lado izquierdo. Como se puede observar en la imagen del lado izquierdo, las fibras nerviosas simpáticas nacen en la médula espinal, junto con sus nervios raquídeos entre los segmentos medulares de T1 a L2, y pasan primero a la cadena simpática y después a los tejidos y a los órganos que resultan estimulados por los nervios simpáticos. Cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado va a estar compuesta por dos células, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, que estas nada más al salir del nervio raquídeo, del conducto raquídeo, van a abandonarlas y se van a encaminar a través de un ramo comunicante blanco hacia uno de los ganglios de la cadena simpática. Es decir, la neurona simpática postganglionar va a tener su origen en uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. Desde cualquiera de estas dos fuentes, las fibras postganglionares van a poder viajar después hacia sus destinos en los diversos órganos. Ahora, como se puede observar en la imagen del lado derecho, vamos a encontrar el sistema nervioso parasimpático, que este más que todo es estimulado por los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Otras fibras parasimpáticas distintas pueden abandonar la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y del tercer nervio raquídeo sacro, y en ocasiones por los nervios sacros primero y cuarto. El sistema parasimpático, lo mismo que el simpático, va a poseer neuronas preganglionares y postganglionares. Sin embargo, excepto en el caso de unos pocos nervios parasimpáticos craneales, las fibras preganglionares pueden recorrer sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que vayan a controlar, y las paredes van a estar situadas en las neuronas postganglionares. Las fibras preganglionares hacen sinapsis con ellas, y unas fibras postganglionares extremadamente cortas, con una extensión que va desde una fracción de milímetros hasta varios centímetros de longitud, las abandonan para inervar los tejidos del órgano. Bueno, yo voy a seguir hablando de lo que son las características básicas del funcionamiento del sistema simpático y parasimpático. Una de las características más sorprendentes que encontramos de lo que es en el sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Normalmente las fibras simpáticas y parasimpáticas, estas segregan las sustancias de la sinapsis, que puede ser la acetilcolina o la noradrenalina. Prácticamente encontramos que el sistema nervioso parasimpático es el que segrega la acetilcolina, y esta la podemos catalogar como colinérgica, y encontramos lo que es el sistema nervioso simpático, que esta segrega normalmente la noradrenalina, pero a diferencia del sistema nervioso parasimpático, esta también puede segregar lo que es la acetilcolina. Siguiente. Casi todas las terminaciones nerviosas simpáticas, podríamos decir
que segregan lo que es la noradrenalina. Pero encontramos también lo que son las neuronas ganglionares, que son colinérgicos, también lo que son las neuronas postganglionares, estas son parasimpáticas, y normalmente las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Y lo podemos ver con un ejemplo fácil. Podríamos decir que el sistema nervioso simpático actúa cuando es en periodos de vigilia. Esto quiere decir que cuando tenemos algún estímulo de lucha o huida, ahí es donde empieza a funcionar lo que es el sistema nervioso simpático. Y a diferencia del sistema nervioso parasimpático, que esta normalmente la podemos ver en periodos de sueño. Prácticamente encontramos también lo que son las reacciones basales. Receptores de los órganos efectores. Como se sabe, para estimular cualquier órgano efector, primero se deben unir estas señales transmisoras a sus receptores específicos en las células. Estos receptores están en el exterior de la membrana celular, ligado como un grupo prostético a una molécula proteica, la cual atraviesa toda la membrana celular. La unión de estas sustancias transmisoras a sus receptores provoca un cambio en la configuración, lo cual puede dar en una excitación o inhibición de la célula efectora mediante un cambio en la permeabilidad de su membrana, o una acción receptora mediante la modificación de enzimas intracelulares como segundo mensajero. Dos tipos principales de receptores para la acetilcolina. Están los receptores muscarínicos. Estos usan proteínas G como mecanismo de señalización. Están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. También están los receptores nicotínicos. Estos son canales iónicos activados por ligando que se pueden observar en los ganglios autónomos a nivel de la sinapsis, entre las neuronas preganglionares y postganglionares de los sistemas parasimpático y simpático. En las acciones excitadoras e inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática, podemos encontrar diversos efectos sobre distintos órganos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, un efecto en el ojo podría ser directamente de una estimulación simpática. Como podemos observar en el cuadro, una estimulación simpática puede producir una dilatación en la pupila, mientras que en el músculo ciliar una excitación parasimpática puede contraer el músculo ciliar. Esta contracción puede generar una tensión a la que somete distintos ligamentos y permite que el cristalino tenga una mayor convexidad, pudiendo enfocar objetos cercanos. Mientras que en las glándulas corporales podemos observar distintos efectos, debido a que las glándulas nasales, las lagrimales y las salivales dependen mucho de un estímulo parasimpático, traduciéndose en una abundante secreción, mientras que las glándulas sudoríparas y las glándulas apocrinas de las axilas dependen más que todo de un estímulo simpático. Más que todo, las glándulas sudoríparas pueden recibir un estímulo de un núcleo hipotalámico, que anatómicamente son considerados centros parasimpáticos. Entonces pueden considerarse como de función parasimpática, aunque estén controlados por nervios simpáticos, mientras que las glándulas apocrinas de las axilas pueden segregar una sustancia espesa que le permita al organismo utilizarlo como un lubricante para el deslizamiento de las superficies internas bajo la articulación del hombro. Siguiente, por favor. En el corazón podemos ver una clara predominancia de la estimulación simpática, en la que encontramos un aumento de la frecuencia y un aumento de la contracción, mientras que la estimulación parasimpática provoca totalmente efectos opuestos. Mientras que en el tubo digestivo podemos encontrar
más que todo un plexo nervioso, situados en la pared del intestino. Esta está controlada normalmente por estímulos parasimpáticos, aumentando el grado de peristaltismo y el grado de actividad en el tubo digestivo. Eso se traduce en la relajación de esfínteres o el avance rápido de su contenido. Siguiente, por favor. En las arteriolas sistemáticas, la mayoría de vasos sanguíneos están controlados más que todo por estimulación simpática. Podemos tomar en cuenta también la presión arterial, que queda determinada por la propulsión de sangre por el corazón y la resistencia de flujo a través de los vasos sanguíneos periféricos. La estimulación simpática puede aumentar la propulsión cardíaca como la resistencia al flujo, mientras que la estimulación parasimpática puede prácticamente carecer de todos los efectos sobre la resistencia vascular. En la vejiga urinaria y en los pulmones podemos encontrar más que todo estructuras endodérmicas que quedan inhibidos por la estimulación parasimpática, pero excitados por la parasimpática. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que la excitación simpática ejerce diversos efectos metabólicos. El aumento de la glucemia, la glucogenólisis hepática y muscular, el aumento de lípidos, de glucosa, el aumento de metabolismo, hasta el incremento de la actividad mental. Hay que tomar en cuenta también que ambos estímulos participan en la ejecución de actos sexuales como el tipo masculino y femenino. Ahora vamos a hablar sobre la terapia neural. La terapia neural tiene la finalidad de facilitar los mecanismos de autocuración del organismo enfermo para que éste busque su propio orden mediante los estímulos de puntos específicos que tiene el sistema nervioso. Este tratamiento consiste en la inyección de dosis muy bajas de anestésicos locales, como por ejemplo la procaína. Puede ser inyectado en determinadas zonas del cuerpo con fines terapéuticos. Se considera este un tratamiento de la medicina alternativa, indicada especialmente en tratamientos para el dolor y enfermedades crónicas. ¿A quién se puede aplicar esta terapia? Casi todos los pacientes pueden someterse a este tipo de tratamiento. Esto debido a que la terapia neural puede resultar eficaz para tratar diversas enfermedades, tanto de carácter agudo como de carácter crónico. Esto también puede ser útil a niños lactantes o mujeres embarazadas, tomando en cuenta, claro, evitar las inyecciones profundas en las personas con problemas de coagulación. En este caso, esta terapia se puede, prácticamente está indicada para cualquier tipo de dolor agudo, siempre y cuando este no sea producto de algo infeccioso, algo bacteriano, algo por hongos, prácticamente que no tenga la triada que nos identifica una infección, siendo las más recurrentes las enfermedades cardíacas o circulatorias, el dolor crónico, la cefalea, también encontramos lo que es la migraña, el asma, la artritis, artrosis, lumbalgia, estas son las más comunes. Sin embargo, esta enfermedad o estas no están indicadas para enfermedades hereditarias en fases avanzadas como la tuberculosis o la cirrosis hepática. Ahora vamos a hablar acerca de cómo actúa la terapia neural. La terapia neural actúa mediante la colocación de estímulos inespecíficos en diferentes zonas del cuerpo. Para ello se utiliza una sustancia conocida como procaína, el 1%, y este tiene el fin de impedir que el dolor continúe. Los médicos que practican la terapia neural utilizan generalmente el Impletol para curar, no como anestésico, sino como repolarizante a nivel del sistema eléctrico celular. Cuando una célula ha perdido su potencial de membrana normal,
las bombas iónicas de la membrana de la célula, por lo tanto, dejan de funcionar. Y esto significa que se acumulan dentro de la célula minerales anormales y diferentes sustancias tóxicas. Y como resultado, la célula va a perder la capacidad de curarse a sí misma y reanudar el funcionamiento normal. Esta es la situación en donde el impletol o la procaína viene a ejercer su función, ya que esta posee un alto potencial eléctrico de aproximadamente unos 290 milivoltios. Entonces, la terapia neural, generalmente las personas que lo practican no desinfectan la piel, ya que la misma composición del impletol desinfecta hasta cierto punto la zona donde se inyecta. También es muy importante mencionar que se debe elegir bien el punto o la zona a tratar, ya que esta se va a repolarizar nuevamente y también va a repolarizar la célula enferma, llevando así al organismo a una zona de equilibrio. Siguiente, por favor. ¿Cuánto tarda en mejorar una persona? La mejoría lograda con la terapia neural puede ser inmediata y suele aumentar con la repetición hasta llegar a la ausencia de los síntomas de la persona. Esta es muy beneficiosa para los pacientes, ya que a diferencia de la terapéutica farmacológica, el organismo no acaba por habituarse de la droga que se administra y es necesaria cambiarla o aumentar la dosis para lograr los efectos similares. Sí. Ahora vamos a hablar de los tipos de tratamiento que generalmente se utilizan. Como primer punto tenemos el tratamiento local, donde la infiltración se lleva a cabo en el tejido lesionado. Y también tenemos el tratamiento en el segmento, en la cual la infiltración se realiza en tejidos del segmento lesionado, como los diferentes dermatomas que vamos a hablar a continuación. Siguiente. Tenemos algunas contraindicaciones en la terapia neural. Generalmente los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares completos, trastornos en la coagulación de la sangre o pacientes que tienen tratamiento con anticoagulantes, alergia a la procaína, hipotonía grave y cardiopatías descompensadas, brotes de miastenia gravis, pacientes alineados mentalmente, y enfermedades hereditarias o enfermedades carenciales. Las enfermedades carenciales son como la deficiencia de vitaminas, minerales y todas esas sustancias que son necesarias para que el organismo pueda funcionar adecuadamente. Yo les voy a hablar acerca de los dermatomas. Se denomina dermatoma a la región de la piel inervada por los axones de nervios sensitivos somáticos asociados con un solo ganglio sensitivo del nervio espinal, en un único nivel de la médula espinal. La función de los dermatomas en la práctica médica es para verificar la existencia de algún dolor referido, producto de una afección en algún órgano interno o de una lesión nerviosa que comprometa el origen o al recorrido del nervio. La importancia de los dermatomas. Son útiles para establecer el diagnóstico y el tratamiento de diferentes afecciones. Las principales son las enfermedades virales, como el herpes zóster, que suele afectar la sensibilidad de los nervios, las radiculopatías que generan dolor referido y las lesiones de la médula espinal. La ubicación de los dermatomas. Al igual que la columna vertebral, se dividen en 4 segmentos: cervical, torácico, lumbar y sacro. Cada dermatoma se clasifica según el nervio espinal que lo inerva. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para qué se utilizan los dermatomas en medicina? En terapia neural, una de las convenciones terapéuticas es la terapia de segmento, cuando la alteración posterior a una lesión está aún localizada de forma metamérica según sus orígenes embriológicos. Los fundamentos teóricos de esta forma terapéutica se pueden encontrar tradicionalmente en las investigaciones sobre los dermatomas del inglés Head. Para la terapia neural es de vital importancia el origen embriológico de las estructuras del organismo y su relación dinámica con el sistema nervioso durante el desarrollo, porque permite explicar la distribución por segmentos metaméricos de diferentes patologías, además de sustentar la concepción de continuidad funcional entre los dermatomas y los órganos internos. Los dermatomas son utilizados en la práctica médica para verificar la existencia del dolor referido, que es producto de una afección en algún órgano interno o de una lesión nerviosa que compromete el origen y recorrido del mismo.